Veamos qué es la simetría en una función. Las funciones, lo primero que tenemos que decir es que se pueden comprobar su simetría gráficamente, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Solamente gráficamente, y luego veremos cómo se comprueba analíticamente, cuando en vez de tener su gráfica tenemos su fórmula o su expresión algebraica. Bien, gráficamente hay dos tipos de simetría fundamentales, que son simetría par y simetría impar. Esta función que tenemos aquí delante es lo que se llama una función simétrica par. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la función es simétrica con respecto al eje vertical. Es decir, si yo trazo el eje vertical como si fuera un espejo, pues digamos que se ve reflejada la función a un lado y al otro de ese eje vertical. Pues simplemente esto es lo que se llama función simétrica par. El otro tipo de simetría es la simetría impar. La simetría impar es un poquito más complicada, pero lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Pues esto. A ver, la simetría impar sería con respecto al punto 0, 0. Y esto es un poquito más difícil de ver. Nosotros lo vamos a comprobar de una manera muy sencilla, que es, imaginaos que doblo todo este plano por el eje vertical. Lo doblo y digamos que la parte derecha la pongo o la giro hacia la parte izquierda, de manera que me quedaría una gráfica más o menos así. ¿De acuerdo? Lo que he hecho es, digamos, esta parte, doblarla hacia allá. Y ahora la voy a girar otra vez con respecto al eje horizontal, ¿de acuerdo? Es decir, lo voy a poner ahora en verde y esta parte que tengo aquí la voy a girar hacia arriba. ¿De acuerdo? De manera que al girarla y ponerla aquí me quedará, lo voy a poner un poquito más grueso para que se vea mejor, me quedaría, lo pongo lo resultante en azul, me quedaría así, ¿de acuerdo? Y así. Es decir, he hecho dos giros para que se intente, esto en vivo y en directo es más, es más fácil de explicarlo, pero lo que he hecho con la parte derecha de la gráfica, es decir, con todo esto, lo que he hecho es un giro primero así y después, una vez que la he dibujado, he hecho un giro así. Si me coinciden ambas gráficas, es que es simetría impar. Si no coinciden, pues no es simetría impar. Vamos a verlo con algún ejemplito más, porque si no, esto es complicado de ver. Por ejemplo, en esta gráfica, esta nueva gráfica, voy a hacer primero el giro así, de la parte derecha hacia la parte izquierda. Cuando ese giro, pues la función me queda aproximadamente así. ¿De acuerdo? Ya digo aproximadamente. Y ahora hago el giro vertical, es decir, la parte de abajo la giro hacia la parte de arriba, o la de arriba hacia la parte de abajo, me da igual. Y que tengo que ver si coinciden. Lo voy a hacer en verde y voy a hacer la parte esa, la voy a girar hacia acá. De manera que me va a quedar la parte roja, me queda aquí. Que coincide con la gráfica que tenía. Como veo que coincide, eso es una simetría impar. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se hace esto algebraicamente. Bueno, algebraicamente es un poquito más complejo porque vamos a intentar entenderlo correctamente. Si yo cojo cualquier valor de x, por ejemplo 1, y calculo cuánto vale la y, f de 1 es igual en este caso a 2. Y si que en vez de coger el valor 1 que tengo aquí, cojo el valor simétrico con respecto a él, menos 1. Bueno, pues si es una función simétrica par, como es este caso, el valor de x igual a menos 1 será igual al valor de f de 1. Es decir, f de menos 1 será igual a 2. Como veis, son iguales. Y eso, si es una función simétrica par, se tiene que dar para cualquier valor de x. Es decir, f de menos x tiene que ser igual al valor de f de x, sea cual sea x. Es decir, que f de, como hemos calculado antes, si os dais cuenta, f de 1 vale lo mismo que f de menos 1, f de 2 vale lo mismo que f de menos 2, f de 0,5 vale lo mismo que f de menos 0,5 y así sucesivamente. Si yo tuviera la expresión de la función,
pues vamos a poner una, por ejemplo, en rojo, y igual a x cuadrado. Muy sencillo. ¿Cómo compruebo que esa función es o no es simétrica par? ¿Vale? Ten cuidado que esto es para simetría par. ¿Cómo lo puedo comprobar yo? Bueno, pues comprobando esta expresión. ¿Cuánto vale f de x? Bueno, pues f de x es la función, es la y, es x cuadrado. ¿Cuánto vale f de menos x? Pues la tengo que calcular. Entonces, en la expresión algebraica, donde antes ponía x, yo pongo menos x. Cuidado, respetando todo lo que hay que hacer. Será menos x elevado al cuadrado. Desarrollo y compruebo que menos x al cuadrado es menos x por menos x. Menos por menos es más y me queda x cuadrado. Con lo cual veo que ambas son iguales y puedo determinar que en este caso f de x es igual a f de menos x. Con lo cual es simétrica par. Repito lo que he hecho. He calculado f de menos x, me ha salido un resultado y lo he comparado con f de x. Si es igual, es que es simétrica par. Porque esto lo que quiere decir es que sea lo que sea, x, valga lo que valga x, va a valer lo mismo que f de menos x. F de x va a valer lo mismo que f de menos x, que es básicamente lo que pone aquí. Esa es la condición para simetría par. Vamos a ver las condiciones para simetría impar. Bueno, pues análogamente, para ver qué es una simetría impar, vamos a ver, en este caso, si os dais cuenta, cambia ligeramente. Si yo calculo, por ejemplo, f de 1, a ver cuánto sale. F de 1, me vengo a 1 y es aproximadamente, pues, 3, menos 3. ¿Cuánto vale f de menos 1 en una función impar? Bueno, pues vamos a ver si hay alguna relación. Me voy a menos 1, calculo y me sale que vale 3. Con lo cual, 3. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, que f de 1 valía menos 3 y f de menos 1 valía 3. ¿Ves que están los signos cambiados, verdad? Porque precisamente la condición que le vamos a poner a una función para que sea simétrica impar es que f de menos x valga el opuesto de f de x, es decir, menos f de x. Esto es simetría impar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Justamente lo que hemos hecho de arriba. F de un valor cualquiera será el valor que sea, pero f del valor opuesto es el opuesto de la función también. Si os dais cuenta, esto lo podemos ver en el propio gráfico, en la zona gráfica, donde si uno ambos puntos, uy, perdonad, que ha salido un poco chuchurrío, ¿vale? ¿Veis que pasa por el 0, 0? Esa es la simetría, digamos, radial o simetría con respecto al con respecto al origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Como tengo aquí la fórmula, la voy a comprobar que es una simetría impar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues muy parecido a lo que hice antes. Calculo f de x y luego calculo f de menos x y veo qué relación hay entre ellos. F de x es x al cubo menos 4x y f de menos x, lo tengo que desarrollar, veréis ahora, será, cambio la x en la fórmula, cambio x por menos x, con sus paréntesis y todo, ¿de acuerdo? Para que quede bien claro. ¿Ves lo que hemos hecho, verdad? He sustituido x por menos x. Y ahora desarrollo. Menos x al cubo es menos por menos es menos, con lo cual será menos x al cubo. Y menos 4 por menos x es igual a más 4x. Y ahora comparo las expresiones f de x, que es esta, con f de menos x, que es esta otra. Son opuestas, es decir, cumplo esto, que la f de menos x es igual a menos f de x, pues claramente se ve que sí, porque lo que tengo aquí abajo es lo mismo de aquí, pero multiplicado todo por menos 1, ¿verdad? X al cubo por menos está aquí, menos 4x por menos, es decir, por menos 1, es más 4x. Con lo cual se ve que es simetría impar, cumple la condición que le habíamos impuesto. Vamos a ver tres ejemplos rápidamente y vamos a comprobar si son pares o impares. El A, ¿qué es lo que calcularé? F de menos x. F de menos x será igual a menos x a la cuarta más 2 por menos x al cuadrado. Si eso lo desarrollo, menos x a la cuarta, como es
un índice o un exponente par, me quedará x a la cuarta. Más menos x al cuadrado es x al cuadrado por 2x al cuadrado. Si comparo f de x con f de menos x, veo que son iguales. Luego esto es simetría par. Vamos a por la siguiente. Calculo de nuevo f de menos x. En este caso me quedará menos x al cuadrado menos 4 por menos x. Si lo desarrollo, ya hemos visto como lo hemos hecho antes, me quedará x al cuadrado más 4x. Y ahora lo comparo con f de x. ¿Es f de menos x, que es esto, igual que esto? Pues no, porque cambia el signo menos por uno más. Bueno, pues veo la otra opción. O sea, simétrica par no es. ¿Es simétrica impar? Bueno, pues tendría que ser esto lo opuesto que esto. Claro, para que fuera lo opuesto, este más se me ha convertido en, perdón, este menos se me ha convertido en este más. Por ahí sí, pero aquí que hay un más, esto es positivo, aquí no tengo un signo negativo, con lo cual esta función no tiene ningún tipo de simetría. Sencillamente, no hay más, no tiene por qué tener simetría. Y el último caso, que lo vamos a hacer, por ejemplo, en rojo, si calculo f de menos x, esta es muy sencillita, me quedará 3 por menos x, que es menos 3x. ¿Qué quiere decir eso? Comparo f de x con f de menos x y veo claramente que son una a la opuesta de la otra. Es decir, f de menos x es menos f de x, con lo cual puedo decir que es una simetría impar. Y así es como se comprueba.